¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar entonces, chicos, con este repaso ahora de trigo, ¿ya? A ver, vamos a ir calentando con este primer ejercicio. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Bueno, el primer ejercicio, como ves, sobre razones trigonométricas, como ustedes ya saben, tema frecuente en examen de admisión de agraria. Así que repasemos estos primeros temas también, ¿ya? Nuevamente, siempre es bueno recordar. Recordar es volver a vivir. A ver, veamos. Por aquí al tope, ¿eh? Tenemos aquí una semicircunferencia en la cual se ha escrito un cuadrado. Se ha escrito un cuadradito. Ya está. Muy bien. Vamos a escribir ahora el cuadrado. Que parezca. Acá la misma altura. Ya está. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí? Dice, de la figura, si el semicírculo mostrado, ¿no? ABCD es un cuadrado, ¿ya? O sea, es un semicírculo, o en el semicírculo mostrado, ABCD es un cuadrado, calcule la tangente de alfa. Y alfa es este angulito que está aquí. Así. Este alfa. ¿Ya? Alfa. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a calcular en este triángulo rectángulo la tangente. Bastaría con saber en qué razón se encuentran los catetos. No tiene ni una longitud. Vamos a trabajar con letras o de frente con números que cumplan las proporcionalidades. No te olvides. Obviamente tengo este dato del centro que es importante. Todo cuadrado inscrito en una semicircunferencia, ¿no? El lado que está sobre el diámetro, siempre el centro va a estar en el punto medio. Nunca, ¿no? Va a estar hacia un lado u otro si es que es un cuadrado aquí, o también el caso del rectángulo, ¿ya? Eso se comprueba fácilmente trazando aquí los radios y viendo que estos triángulos son congruentes, ¿ya? Muy bien, siendo este el punto medio, o sea, él es igual a él. Entonces nos conviene, por ejemplo, trazar este radio aquí con la intención de buscar una relación entre ellos. Recuerda que es un cuadrado. O sea, si yo le pongo esto A, por ejemplo, y a esto A, entonces todo esto tendría que ser 2A, ya que es un cuadrado esta figura. Importante ver la condición del problema. O sea, esto es 2A. Bastaría con hallar este lado en función de A y se acabó el problema. Para eso determinamos el valor del radio a partir de este A y 2A. Acuérdate que esto sería A raíz de 5. Por Pitágoras, nada más. Por Pitágoras. Y como todo esto también es A raíz de 5, de aquí hasta aquí, todo esto es A raíz de 5. Entonces ya puedo determinar esta parte de aquí. Se resta A raíz de 5 menos A. A raíz de 5 menos. O sea, ya tenemos lo que buscaba. ¿Cómo determino entonces la tangente del ángulo alfa? Cateto opuesto a raíz de 5 menos A y todo sobre cateto adyacente que es 2A. Se cancela el A y simplemente la respuesta es raíz de 5 menos 1 sobre 2.
Ahí tenemos esa solución. Entonces, ¿dónde está la jugadita? En trazar el radio convenientemente a este vértice, ¿no? Ya que al ser punto medio, acá determinamos un triángulo rectángulo muy conocido, ¿sí? El de 53 medios. Pero fuera de que sea el de 53 medios, si esto es A y 2A, esto es A raíz de 5. Por lo tanto, este pedacito sería A raíz de 5 menos A. ¿Por qué? Porque como ese es el centro, si esto es radio, esto también es radio. O sea, A raíz de 5 sería todo esto. ¿Ya? Perdón. Muy bien. Ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Ya? A ver, en el caso del ejercicio número 2, ¿qué debemos recordar? Las propiedades de las razones trigonométricas del ángulo agudo. Nada más. ¿Ya? Coseno de... Vamos viendo los primeros aquí para ir recordando. Paciencia, los más tigres, o sea, los más antiguos también. 3x menos 2, esto es igual a 0. Ya está. Bueno, podemos hacer dos pasos aquí, ¿no? Para encontrar un formato que implica una propiedad. Pasamos aquí y aplicamos recíprocas de pasadita, ¿no? O sea, este coseno lo dejo aquí. Tú sabes que la inversa de la cosecante es el seno. O sea, esto es igual al seno de 3x menos 2. ¿Quién es la inversa de la cosecante? El seno. O sea, esto es igual al seno de 3x menos 2. Pero como está con menos aquí, lo pasé a la derecha. Y aquí se observa un seno igual a coseno. ¿Cuándo el seno es igual a coseno en ángulos agudos? Cuando los ángulos son complementarios. Eso es lo que tendríamos que aplicar para hallar x. Acá saldría 58. Al restar quedaría 32 entre 2, saldría 16, ¿verdad? Ya está. Eso solamente pide el valor de x. ¿Qué propiedad hemos aplicado? La de corrazones. ¿Cuándo el seno es igual al coseno? Cuando los ángulos suman 90. Y es lo que estoy aplicando. Profe, ¿cómo llegó acá que era seno? ¿Dónde sale? No te olvides, por favor, 1 sobre cosecante de seno. Eso lo sabemos por recíprocas, por identidad de razones recíprocas, ¿no? Hemos hecho dos pasos a la vez. Como que si esto lo paso aquí, ya lo invertí. Y llego a esa conclusión. Solución para esa segunda preguntita. ¿Qué dice la 3? Dice, desde un punto en tierra se observa la parte superior de una torre con un ángulo de elevación de 45. Si nos acercamos 10 metros hacia la torre, se vuelve a observar nuevamente el punto anterior de la torre con un ángulo de elevación de 53. ¿Qué altura tiene la torre? Es la pregunta. Ah, ya. Vamos a hacerlo por aquí la 3. Mira. ¿Cómo se plantearía la 3? Primero vamos a observar... vamos a observar una torre con un ángulo de elevación de 45. Luego nos vamos a acercar y lo vamos a ver con un ángulo de elevación de 30 o 53, dice, ¿verdad? Ya, ese es el planteamiento. Primero el ángulo de elevación era 45. Se entiende que esto es vertical, perpendicular a la superficie. Y ahora es 53. Luego de avanzar, ¿qué? 10 metros. Luego de acercarnos, 10 metros. Ajá. ¿Qué altura tiene la torre? La pregunta es la altura de la torre. Ya sabes cómo jugar aquí, ¿no? Juega con coeficientes que puedan salirte enteros los lados en función de la proporcionalidad de los ángulos notables, ¿no? Por ejemplo, acá yo le pondría 4K, ¿verdad? Debe ser 4K la altura. Tú sabes que aquí sería 3K por el notable de 37,53.
Pero sabemos que por el notable de 45 los catetos son iguales, sería 4. Eso quiere decir que K valdría 10. Por lo tanto, la altura que me están pidiendo sería 40 metros. Le llegamos al final. La solución para la 3. Siempre que tengas un punto de un ángulo en posición normal, ¿no? Podemos usar la definición nada más o formar, como te decía, un triángulo rectángulo, ¿no? Cualquiera de los dos caminos es correcto. ¿Dónde se ubica el punto menos 1,3? A ver, voy a recordar esta reglita. Menos 1,3 está en el segundo cuadrante. Me concentro en el segundo. Menos 1,3. Menos 1,3. Menos 1,3. ¿Ya? Menos 1,3. Este es el lado final de mi ángulo en posición normal. ¿Cómo utilizo ese menos 1,3 para formar triángulos rectángulos, ¿no? El ángulo en posición normal es θ. Lo graficamos positivo normal. Yo les decía esto para ángulos en posición normal, recordemos con algunos. Siempre trazabas una perpendicular formando un triángulo rectángulo con la abscisa ordenada y el radio. Pero no cualquier triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo determinado con el ángulo agudo que forma el lado final con el eje X. Siempre será la regla, ¿no? Al cual yo le pongo normalmente θ'A, alfa, beta, ponle la letra que quieras. No es θ, pues, porque no mide θ. Y eso sí, acá representaba en este triángulo que estoy sombreando en negrito, utilizaban las longitudes de la abscisa y la ordenada. Por ejemplo, menos 1, esto mide 1 y esto mide 3. Están las longitudes. O sea, el triángulo rectángulo tiene lados positivos. Nunca un triángulo tiene lados negativos. Y esto sería raíz de 10 por Pitágoras, por ejemplo. Eso sí, como todo lo estoy poniendo positivo, ¿no? Ya que estoy utilizando la longitud de la abscisa, entonces ahí resaltamos el cuadrante para los signos, ¿no? De las razones de θ. Si bien es cierto, las razones de este ángulo agudo que le he puesto θ' son seno de θ'A, 3 sobre raíz de 10. Coseno de θ', 1 sobre raíz de 10. Tangente de θ', 3. Eso es de θ'A. Pero yo quiero de θ, profe. Entonces, cuando tú querías hallar de θ, hallabas la de θ' como te estoy mencionando, pero le ponías después el signo para corregir. Para que sea verdaderamente de θ, le ponías el signo de acuerdo al cuadrante. Nada más. Entonces me están pidiendo K, que es seno por coseno. Entonces, cuando tú hallabas ya las razones en la pregunta, ¿no? Te decía esto, ¿no? Allá, seno en el segundo es posi, y calculabas el seno de este ángulo agudo. Ya que coinciden como valor absoluto las razones de θ con él. La diferencia donde está en los signos, y el signo depende del cuadrante. Entonces, el seno de θ es como hallar el seno de θ'A, cateto opuesto sobre hipotenusa. 3 sobre raíz de 10. El coseno es como hallar el coseno de θ', pero como yo quiero de θ y está en el segundo, el coseno es negativo. Ahí lo trabajas con signo negativo. Y calculas el coseno de este ángulo agudo. O sea, eso es lo que decíamos en teoría. Por lo tanto, acá sería igual a menos 3 décimos o menos 0,3, ¿no? Ahí están, como están las alternativas. Menos 3 décimos. Y esa sería la solución para ese caso. Veamos el ejercicio número 5. Por aquí. ¿Qué es lo que se observa en el caso del 5? Veamos. Así. Se observa aquí un triángulo rectángulo en donde se ha prolongado por aquí la hipotenusa. Triángulo rectángulo. Se ha prolongado la hipotenusa.
esta hipotenusa mide 3, este cateto mide 2, y se ha indicado aquí el ángulo teta, que es este. Teta. Y me están pidiendo la tangente teta. Podemos usar aquí también conceptos geométricos para graficar, ¿no?, un plano. Yo puedo trazar acá una vertical. Estaríamos hablando de un ángulo en posición normal. ¿Cómo es eso, profesor? Acá lo voy a hacer en borrador, mira. Ya que al final voy a resolver por reducción este problema, ¿ya? Mira, pero para que veas esas opciones. Por ejemplo, ¿no? Algunos saben esto. Acá está el triángulo rectángulo, ¿no? Lo hago más largo. Y trazamos acá, este es el punto de intersección, acá trazamos una vertical, como que si esto fuera, ¿no?, como si este fuera el eje X y este fuera el eje Y. Entonces, ¿qué logramos con eso? ¿No? Llevarlo a una posición normal este. Y aplicar lo mismo que hice acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que tú agarrarías esto, trazarías acá 90, ¿no?, tomando un punto. ¿Qué punto se recomienda? Un punto simétrico de preferencia, ¿no? O sea, un radio que sea igual a este, pues. De tal modo que estos triangulitos serían congruentes. Busca la congruencia de preferencia. Puedes buscar la semejanza. Estos triángulos, de hecho, que van a ser semejantes. Pero si yo busco un punto cuyo radio sea igual, y esa es parte de tu habilidad, entonces ya trabajo mejor con congruencia. Esto sería 3 y esto sería 2. Y las razones de teta las puedes hallar con este momento. Acá está el teta prima que te mencionaba, ¿no? No es teta, es teta prima. Pero ¿qué cuadrante es realmente? Tercero. Ya que yo he formado un sistema, ¿no?, de coordenadas rectangulares en plano. Ah, ya. O sea, esto me sirvió, me recontra sirvió, porque mira, para poder formar el triángulo acá. Y luego, ¿qué quiero hallar yo del ángulo en la 5 teta? ¿Qué quiero hallar? La tangente. La tangente de teta sería COK. Por ejemplo, no conozco el Pitágoras, pues, ¿no? Raíz de 5, ¿verdad? Y en el tercero, ¿cómo es la tangente? Positiva. Entonces la respuesta tendría que ser raíz de 5 sobre 2. Raíz de 5 sobre 2 en las alternativas. Claro que sí. ¿Correcto? Ah, ya. Eso es por ángulo en posición normal. Ahora, ¿cómo sería por reducción? Ya que hay una relación entre los ángulos. Este angulito yo lo voy a poner alfa. Esto por Pitágoras sabes que sale raíz de 5. Y relacionas teta con alfa. Teta, tú puedes decir que teta es igual. Acuérdate que de aquí hasta aquí es 180. Lo pongo chiquitito. Yo puedo decir que teta, ángulo positivo, dicho sea de paso, acá sí toma importancia cuando relacionas ángulos con sus medidas suma, resta, igual a un valor. Ahí sí tienes que ver el sentido. Pero lo bueno es que teta es posi, así que no hay mucha dificultad con el signo. Entonces, teta sería igual a alfa más 180. O sea, tú encuentras esa relación y ya te sale bien. Ya. Profe, yo quiero la tangente de teta. Entonces la tangente de teta sería lo mismo que hallar la tangente. Obviamente ya no voy a hacer este camino, no estoy siguiendo este camino. Acá en el problema le pongo un ángulo alfa y lo relaciono con teta, ¿no? Teta es igual a 180 más alfa, pues teta es todo esto. Y ahí reduces. Oye, pero ¿cómo sería esto por reducción? 180 más alfa es tercer cuadrante. ¿Cómo es la tangente en el tercero? Positiva. O sea, llegamos a la conclusión que la tangente de teta y de alfa son iguales. Pero la tangente de alfa, ¿dónde lo calculaba? En este triángulo. Por lo tanto, decimos la tangente de teta sería raíz de 5 sobre 2. Por reducción al primer cuadrante. ¿Estamos? Reducción al primer cuadrante hemos aplicado en este procedimiento. De los ángulos que se indican cuál es coterminal con 2320. De preferencia, cuando queremos hallar ángulos coterminales, por ejemplo, con 2320, lo que hacemos es dividirlo entre 360 para, en un principio, buscar el menor positivo. Y a partir del menor positivo,
ir calculando otros ángulos coterminales. ¿Cómo se halla el menor coterminal positivo? ¿Cómo se calcula? El menor coterminal positivo se calcula dividiendo el ángulo entre 360 y el residuo viene a ser el menor coterminal positivo. Así se determina. ¿Ya? 6. Ya. Vamos con esos temitas que son importantes. Reducción, viene, ya tú sabes. De los ángulos que se indican cuál es coterminal con 2300. ¿Qué hay que hacer primero? Mira, para seguir un orden y comparar ángulos coterminales. Divides, cada vez que sea mayor de una vuelta, de preferencia, ¿qué vamos a hacer? Divídelo entre 360. Acá va a ser a 6, 2160 y te está sobrando 160. Los ángulos coterminales con 2320 son todos los coterminales con 160. Bueno, en un principio. 160 y 2320 son coterminales. Ya. Entonces, y para especificar, este 160 que hemos encontrado, ¿sí? Es el menor coterminal positivo. El menor coterminal. O sea, ¿es coterminal con 2320, 160? Sí, el residuo. ¿Qué representa ese 6? El número de vueltas. No me interesa. Es el menor coterminal positivo. Y tú a partir del menor coterminal positivo, o sea, 160, puedes hallar más coterminales. Súmale 360 nada más, ¿no? Una vuelta. De vueltas en vueltas vas a encontrar nuevos coterminales. Otro, por ejemplo, podría ser 520, aunque ya hayamos la respuesta porque esto aparece en las alternativas, pero simplemente ir descartando que las otras no lo son. En todo caso, ¿qué tendría que hacer con los otros ángulos de las alternativas si son mayores de 360? Dividirlos también, pero tienen que coincidir con el residuo para ser coterminales. Tiene que salirte el mismo residuo. Si no, no lo son. O, como te digo, vas calculando, más 720 sería 880. Este es otro ángulo coterminal. Otro sería más 1080, saldría 1240. Y así sucesivamente. Puedes hallar coterminales negativos si quieres, ¿no? Réstale 360 menos 200 sería, ¿no? Otro coterminal, ¿sí? Menos 560. Así como puedes sumar, también puedes restar. ¿Qué ángulos me proponen aquí? 160, que es la clave, ¿no? 530 es no, sería 520 en todo caso. 980 no, 880 sí. 1680 no. Súmale 360, en todo caso saldría acá 1600. ¿Ya? 700 no, pues, ¿no? Así tú descartas, ¿no? ¿Cuáles son coterminales? Profe, ¿siempre tengo que dividir y esta es la respuesta? No, las alternativas están puestas. ¿Qué pasa si no aparece 160? ¿Qué podría aparecer? 520, 880, 1240, 1600, menos 200, cualquiera de esas. Tienes que tener claro el concepto de ángulos coterminales de un determinado ángulo. Cuando el ángulo es mayor de una vuelta, entonces mejor dividirlo nada más. ¿Ya? Listo. Por lo tanto, ¿sí? Esta es la respuesta porque es lo que aparece en las alternativas. Así que no hay nada más que hablar, pasemos a la 7, que dice lo siguiente, ¿no? Hablando de coterminales. Me piden reducir la tangente de 5527. ¿Qué hacer para reducir la tangente de 5527? Entonces simplemente la teoría dice que cuando el ángulo es mayor de una vuelta, lo divides entre 360. Acá sería 1, 360, bajas el 7, ya está, 1927 a 5, 1800, y lo que sobra es el coterminal. Propiedad de ángulos coterminales, 127, ¿no? Propiedad de ángulos coterminales. Cuando dos ángulos son coterminales, se cumple que sus razones son iguales. Mejor dicho,
Usted en la práctica de reducción de ángulos mayores de una vuelta, divide usted entre 360 y se queda con el recibo. Es decir, cambia 5.527 por el recibo. Para eso has dividido. Correcto. Para eso has dividido. Entonces te quedas con él. O se interesa el recibo. Las vueltas no interesan. Más bien, eliminamos todas las vueltas, ¿sí? 15 por 3.600, por 360 sale 5.400. Le quitaste esas vueltas. Entonces, yo puedo cambiar esto por la tangente de 127. La teoría dice así. Cuando dos ángulos son coterminales, sus razones son igualitas. O sea, calcular la tangente de 5.527 es lo mismo que calcular la tangente de 127, pues son igual. Profe, pero como el objetivo es reducir al primer cuadrante, eso no está en el primero. Cuando tú reduces al primer cuadrante, tienes dos opciones, ¿no? Como este ángulo está en el segundo, para el signo, ¿no? La tangente es negativa. Pero tú decides con qué cuadrantal trabajar. O te vas a 180 o retrocedes a 90. Si te vas a 180, pones la misma razón. Si retrocedes y formas el agudo con 90, cambias a la corrazón. Esa es la única diferencia. Yo me pregunto, ¿cuánto me falta para 180? 53. Como dije 180, entonces pongo la misma razón. Menos tangente de 53. Y así reduzco. Como es un ángulo notable, pongo el valor. Sería menos 4 tercios. La respuesta a esta pregunta debe ser menos 4 tercios. ¿Correcto? Reducción al primer cuadrante. Muy bien. Vamos ahora a seguir practicando estos casos. Oye, reducción no te puedes olvidar así, ¿no? Ya fuiste. Ya, por si acaso. Bueno, quién sabe si pregunta, ¿no? En el examen anterior vino, de repente en ese no viene, pero hay que estar preparado para cualquier pregunta, ¿no? Cualquiera de los temas que puedan venir. Ya. Muy bien. ¿Listo? Veamos entonces por aquí. Hay que reducir la expresión. Vemos, observamos que los resultados son numeritos, ¿no? Muy bien. Ya. Vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Vamos a reducir en cada caso y vamos a comparar. ¿Ya? A ver qué sale. A ver qué sale. Reduzcamos cada uno de ellos. Cuadrante, segundo, la tangente negativa. Voy a jugar en todos los casos, ¿sí? Con el ángulo de 180 o 360, para mantener una idea, ¿no? Voy a hacerlo así, de corrido. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me falta para 180? 20. Ah, ya. Entonces sería menos tangente. En ninguno voy a cambiar la razón, ya que voy a jugar con 180 y 360. Acuérdate que cuando tú haces reducción y formas el ángulo agudo con 180 o 360, la razón no cambia. La razón no cambia. Pero si formas el agudo con 90 o 270, entonces ahí sí cambias la razón a la corrazón. ¿Correcto? Ya. Por ejemplo, 290, que está en el cuarto cuadrante, voy a jugarlo con 360. ¿Cuánto me falta para 360? 70. Y el cuarto es negativo. Así me va a quedar. ¿Cómo sería en este caso? 200, profesor, 200 si está en el tercero, o sea, sale positivo, ¿no? Ya. Pero, como 200 con 180 forma 20, entonces voy a colocar cotangente 20. Como ves, no estoy cambiando la razón, ya que estoy jugando el agudo formado con 180. Y por último, la cotangente 110, que está en el segundo, 110, sería menos, porque en el segundo la cotangente es nega, y 110 juego con 180 el ángulo que es 70. Nada más, eso estamos haciendo.
Si tú quieres jugar con 90 está bien, pero ya sabes que debes cambiar a la corrazón, nada más, esa es la diferencia. Bueno, me está saliendo esto, menos por menos más, y acuérdate que tangente de 20 por tangente de 70, esto es 1. Menos. Y cotangente de un ángulo por la cotangente de su complemento. Eso lo sabemos por ángulo agudo, ¿no? Ya está. Pero acá sale menos 1. Y con este menos cambia más. Por lo tanto, G es 2. Nada más. Ahora, lo que acabo de decir de por qué es 1 es por propiedades de ángulo agudo. Esas propiedades te las tienes que saber de memoria ya. ¿Sí? Andar repasándolas de nuevo si ya te olvidaste ya. Por favor, razones, reducción, identidades, son temas que jamás te puedes olvidar. Olvídate de todos los demás temas, pero menos eso. Porque está dentro de las posibilidades de que pueda venir, ¿no? Está dentro de las posibilidades. Nos estamos jugando por esos temas, pero eso no asegura que va a venir. Está dentro de las posibilidades de que venga. De acuerdo a las estadísticas, ¿no? ¿Ya? A ver, veamos este caso del 9, ángulos cuadrantales. Recordemos esto, la 9, acá arribita mejor, ¿no? Arriba mejor. La 9. Entonces, este problema que acabamos de resolver es de reducción. En la número 9 también vamos a reducir, pero son casos de cuadrantales específicamente. También vamos a aplicar propiedades de reducción. Ya está. Vamos primero a colocar el enunciado tal cual como está. Un fundamento en la reducción de ángulos mayores de una vuelta es quitarle las vueltas. Cuando el ángulo está en radianes es importante recordar que 2pi es una vuelta. 2pi es una vuelta. Partiendo de ello, entonces nosotros hemos mencionado estos pasitos, los recordamos por aquí. Cuando tú veas un número par por pi, todo ese número par por pi usted lo puede cancelar y cambiarlo por 0. Lo mismo pasa aquí. Cuando es un número impar por pi, te quedas con un pi. Bueno, este menos queda, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque simplemente le estamos quitando las vueltas que tiene. Aparte de este signo menos, déjalo ahí, ¿no? 2pi más pi es 3pi. Yo le quité el número entero de vuelta. Eso sucede en los otros. Lo que queremos decir, en otras palabras, que el ángulo de 40pi, 80pi, por ejemplo, son ángulos coterminales, ¿sí? Con 0 o 360, como tú quieras. Eso sucede, por eso puedes simplificarlo así. Ya que le he quitado todas las vueltas. Sus razones van a ser iguales. No es difícil darnos cuenta, porque si doy una vuelta que es 2pi, 4pi, 6pi, o sea, acá va a estar 2pi, 4pi, 6pi, y así sucesivamente. Coterminales con 0. Ah, ya. Entonces, hallar las razones de 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 20pi, 1.000.000 de pi, es como hallar las razones de 0. Calcular el seno de 80pi es como hallar el seno de 0. Ahora, para eso tú ya sabes los Poyoni, ¿no? Para las razones de los ángulos cuadrantales. Ahora, en el caso de arribita no tienes que hacer nada más que cambiarlo a sexta, pues 270, ¿sí? Este menos sale. Correcto. O sea, este seno de menos 270. Oye, y si quieres hacer coterminales también, mira. Esto es menos 270. Y menos 270 es igual que 90. No estoy diciendo que los ángulos son iguales, sino las razones. Hallar el seno de menos 270 es como hallar el seno de 90, que vale 1. O sea, esto de arriba sale 1. Mira, vamos a comprobar con la propiedad. Tú sabes que el seno del negativo, el menos sale, recordando la propiedad en los ángulos negativos. Pero en el coseno se borra. ¿Ya? En el caso del coseno se borra y me quedo 180. Entonces, esto es lo mismo que el coseno de 180. ¿Te das cuenta? Y aquí más. Tangente de 0 es 0.
Y el coseno de 0 es 1. Bueno, esto es para entender que no va a salir indeterminado, no te preocupes. Repito, tangente de 0 es 0, coseno de 0 es 1. ¿Ya? Profe, pero tangente, seno de 270, perdón, es menos 1, ¿cierto? Sí. Y el coseno de 180 es menos 1. Ya olvídate, esto sale 0. ¿Cuál sería la respuesta final? Menos 1, entonces. Eso es la respuesta final para este ejercicio. ¿Ya? Reducción al primer cuadrante. No te puedes olvidar. Los ángulos cuadrantales tampoco. ¿Ya? Bueno, la 10 sí te la voy a dejar para ti. Debería salir seno de x arriba, seno menos 1 en el primero. Y el otro sería menos 1 en el segundo. Menos 2 debe salir, ¿no? Verifica, ¿ya? En la 10 debe salir, a ver, repito. Menos 2 es la respuesta en la número 10. Beso. Entramos a ejercicios que involucran identidades trigonométricas, ¿ya? Vamos con la 11. En la 10 no puedes fallar, ¿ah? Tranquilamente, como la 10 te pueden preguntar. Así que tú ya la puedes hacer solito y solita. ¿Ya? Vamos a colocar aquí esta primera preguntita. Vamos a ponerle E a la expresión. Yo le voy a poner una letra. Dice así. Tangente a la cuarta por secante al cuadrado menos tangente al cuadrado por secante al cuadrado más secante al cuadrado menos 1. Ya está. ¿Listo? Muy bien. A ver. Vamos a resolverlo por identidades. ¿Qué identidad me conviene recordar aquí? Vamos a recordar la identidad que voy a utilizar. Lo principal nada más. ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo recordamos una de las identidades aquí? Dentro de las pitagóricas había una que decía secante cuadrado menos tangente cuadrado es 1. Esto han preguntado en admisión, por ejemplo, ¿no? Año 2015. Secante cuadrado menos tangente cuadrado, la respuesta era 1 nada más. Así han preguntado, así de frente, ¿no? Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. ¿Cómo voy a utilizar la identidad? Principalmente así. Secante cuadrado menos 1 igual a tangente. Ese es el camino de solución. Aplicamos 3 veces la identidad y sale el problema. La primera vez la voy a utilizar aquí. Ese es el camino que yo voy a seguir. Entonces, quedaría así. Tangente a la cuarta por secante cuadrado menos tangente cuadrado por secante cuadrado. Y esta bolita acá, que me sale tangente al cuadrado. Para seguir aplicando la misma propiedad, voy a factorizar. Puedes factorizar en todo ya, pero lo voy a factorizar aquí. 3 pasos, ¿no? Menos tangente cuadrado. Lo voy a hacer así. Y me quedaría, oye, estoy factorizando con 3 signos, por eso quedaría secante cuadrado menos 1. No te vayas a confundir. El alumno a veces se confunde y pregunta, profe, ¿por qué menos si acá era más? Porque estoy factorizando con todo y signo. Oye, entiende, pues menos por menos, más. Pues, ya. Entonces, eso está sucediendo. Profe, pero esto de acá, usted me ha dicho que es tangente al cuadrado. Entonces puedo cambiar por tangente del cuadrado. Y al multiplicar, quedaría así, ¿no? Tangente a la cuarta por secante cuadrado menos, pero al multiplicar eso sale tangente a la cuarta. Y me quedaría
factorizando tangente a la cuarta ahora. Nuevamente, tangente cuadrada. Pues esto finalmente saldría tangente a la sexta. Tangente a la sexta. Tangente a la sexta. Eso sería la respuesta para esta preguntita. Solo utilizando, ¿no? Obviamente un poquito de habilidad operativa, factorización y tu identidad pitagórica. Secante cuadrado menos 1 igual a tangente cuadrado. Ahora, hay ejercicios donde podríamos forzar la solución dándole valores a los ángulos, hemos dicho, ¿verdad? Hay algunos alumnos aquí que se han puesto especialistas dándole valor al ángulo. De repente podrían recomendar uno. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué no se me ocurriría 45? Pues si no todas las claves salen iguales. Por eso no le daría X45 ni loco. Mira las alternativas que aparecen. Cuando aparecen razones o la respuesta sale con razones, entonces la idea es que si yo le doy un ángulo aquí y le doy un ángulo aquí, la respuesta sale la misma, porque estamos hablando de la misma expresión. Te estoy diciendo que esta expresión E, ¿a qué es igual? Todo esto que es igual a esto. Eso significa que el valor numérico que yo obtenga cuando le dé aquí X un ángulo y acá también debe ser el mismo, porque son iguales. Con ese criterio es que nosotros buscamos valores al ángulo. Por ejemplo, podríamos usar, se me ocurre a mí 60. A mí se me ocurre 60, por ejemplo. A ver. ¿No? Un caso extremo, ¿no? A ti te estoy hablando, oye, a ti, tú que no te has aprendido tus identidades, y todavía a ti te estoy, oye, no te voltees, ¿ah? Te dices, ¿qué? ¿A quién le habla, profe? A ti te estoy diciendo. ¿A quién, profesor? ¿A mí, de verdad? ¿Sí? Entonces, tú que estás en tu casita, señálate con el dedo, ¿no? Profe, ¿a mí? ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué pasa, profe? Oye, tú que de repente a la hora de la verdad, pues te olvidas tus identidades, de frente, métele ángulo nomás. Oye, ¿cómo es eso de meterle un ángulo, profesor? ¿A quién le va a meter? A la expresión. ¿Así? Sí, miren. X60. Si no sale, lo borro, mira. ¿Estás seguro, profesor? No sé. Vamos a ver. Si X es igual a 60, ¿cómo me quedaría la expresión? Mira. Ya. Tangente de 60, ya sabes que es raíz de 3. Raíz de 3 a la cuarta es 3 al cuadrado, que es 9. Por secante cuadrado. Secante cuadrado, la secante de 60 es 2, al cuadrado es 4. Menos. Tangente al cuadrado es 3, por secante cuadrado, que es 4. Más 4 menos 1. Eso es lo que haría si es que le das 60 grados a X. Eso significa que E me saldría igual a 36 menos 2 es 24, más 3 es 27. Pero yo buscaría en las alternativas la que me salga 27. Todas las alternativas son tangentes. Ya sabes que es raíz de 3. Por ejemplo, uno ve la alternativa A y dice, ¿no? Eso es lo que uno haría en el examen, cuando se olvida sus identidades. Tu último recurso ya. Tangente raíz de 3, eso no es la clave. Tangente a la cuarta sale 9, no es la clave. Tangente a la octava saldría 81, tampoco es la clave. Tangente al cuadrado sale 3, no es la clave. Tangente a la sexta es 27, sí. O sea, si tú reemplazas en la alternativa E, justo en la alternativa E, que es tangente a la sexta, pero se supone que es tangente a la sexta de 60 porque tú a X le diste 60. Entonces, al operar, raíz de 3 al cubo sale 27. Coincide con lo que has obtenido, entonces, marcas esto. Ya. Bueno. Cuando reemplazar un ángulo sea práctico y sencillo, ¿no? Entonces, ahí es, ¿no? Válido recurrir a ello. Si es que te olvidas tus identidades, ¿ya? Bueno. Vamos a ir borrando por aquí. Ah, no, borrando. Hay que tomarle una fotito por si acaso, para que quede en el recuerdo, ¿eh?
Ya entramos a preguntitas que tienen que ver con identidades, aplicaciones básicas nada más, porque tranca, ya nos dimos cuenta que no va a venir. Tranquearte por las puras. ¿Qué, profesor? Todo lo que he hecho es fácil porque a mí me pareció sencillo. Está bien, muy bien si ya te están pareciendo algunas cosas. ¿Sí? Así pasa cuando uno, ¿no? En el transcurso del tiempo, en los años, hace 3 años lo veías difícil, ahora ya no lo ves. Tantas veces que uno lo ve, ya se aprende de memoria ya, hasta las respuestas, ¿no? Claro. Y sería bacán que esa situación se dé a la hora del examen. Pues. Ve la pregunta, marca de frente la respuesta, ganas 5. Ya está. Ya. Ah, ya, creo que algunos no se han dado cuenta, estoy leyendo aquí. Ah, ya. Ah, ya. Pregunta, ¿y cómo sale el coseno de 180, profesor? Bueno, de acá, supongo que aquí es donde no ha salido coseno de 180 para algunos, ¿ya? Para contestarles para que no digan, profesor, usted no me habla. Primero, el menos 3pi, ¿correcto? Yo lo simplifiqué borrándole toda la cantidad par de pi. Cuando es un número impar por pi, vuelas todo el impar y te quedas con pi nada más. Cuando es par, puedes volar todo. Ya, esa parte sí entendí. Y era menos pi, pues, ¿no? Menos pi. Le borras. Ahora, acuérdate que el coseno de menos pi es igual al coseno de pi. Entonces tú te preguntas, ¿dónde sale 180? Bueno, pi es 180. Profe, y el menos se lo come. El coseno del menos se lo come. Entonces quedaría solamente coseno de 180. Por eso copié coseno de 180. ¿Está bien? Ya está. Por si acaso. Ya, continuemos entonces. Voy a ir borrando por acá. Vamos viendo más ejercicios. Más bien, para ser más efectivo, cuando preguntes, por favor, ahí por el chat. Yo te leo, yo te puedo leer. Escribe un testamento, si quieres, yo igual lo leo. Pero tú me indicas, para poder responderte mucho mejor, creo yo, pienso, opino, ¿ya? Escribes normal. Escribes tu pregunta puntual. Profesor, en el ejercicio tal, y tú de repente me estás diciendo, no, profe, ¿puedes repetir lo último? Y de repente me lo has dicho para este problema, no sé. Profe, lo último es lo último. Ya. Le hemos dado al ángulo 60 y reemplazamos sus valores. ¿Ya? Uy, no le he tomado foto de esto, pero ya fue. Bien. Eso es dándole valor al ángulo, ¿no? Ya vamos a ver otro también para darle valor al ángulo. Atentos, atentos a esa parte. Me escribes, profe, en el problema tal, ¿por qué sale eso? Yo para poder responder específicamente, mucho mejor. ¿Ya? Alumnitos, en buena onda se los digo, ¿ya? No hay problema, se puede contestar las preguntas. Si no recuerdas tu teoría, te lo hago recordar. No te puedes ir a golpes ya porque no te puedo golpear. Pero normal, yo te voy a contestar. ¿Ya? Ahí. Cualquier consulta sobre lo que se está explicando, bacán. Eso significa que estás atendiendo, pues, ¿no? Pero si tú me dices, profe, ¿puedes repetir? Ya, de repente habrá fallado el internet, piña, justo cuando le explicaré.
O de repente no se me está escuchando bien, ¿no? A mí que no se me está escuchando bien. Bueno, debe ser que estoy un poquito mal también todavía, pero ya estoy mejor que la semana pasada, por lo menos. Ya la próxima semana, ¿sí? Ahí sí. Voy a gritar, madre. Ahorita voy a levantar la voz de nuevo. Despierta, voy. Ya vas comiendo 4 panes, ya me he dado cuenta. Vamos por acá a la izquierda, entonces, ¿no? Bueno, ¿ya? Normal. No se palten en preguntas. Yo voy a contestar todo lo que tenga que ver con lo que estamos explicando. Ya, esperemos que no nos falle el internet tampoco. Ojalá. Que no falle el Win. Sigamos. A ver, profe, ya, no hay que hacer horas, sigamos trabajando. ¿En qué problema estaba? En el número 11, ¿ya no? Vamos rapidito con el número 12. A ver, vamos a reforzar la 12. Eso es una pregunta tipo que la voy a explicar de nuevo acá. Perdón. 12 rapidito, ahí estamos con la reducción. Veamos qué sale, ¿ya? 12. Por eso yo no domino mucho eso todavía, profe. Ayúdenme más bien. ¿Sí? Ya. Para los que no dominan esta parte. Recuerden que nosotros estamos proyectados para sacar 20 en física, 20 en química, 20 en biología, pero en mate, por eso estoy sufriendo todavía yo. Y de repente me puede ayudar una preguntita de trigo, ¿no? Con que contestes 10 preguntas de mate nomás, suficiente. 10 nomás, 10 preguntitas. No más, ¿eh? Nada que 11, 12, no. 10 nada más. ¿Para qué más preguntas? Antes les pedíamos más preguntas, por ejemplo, 16 preguntas, ¿no? Queremos que hagan 16, pero ahora 10 nomás ya. Con eso nos conformamos. Con que contestes 3 de álgebra, 2 de aritmética, 3 de geo y 2 de trigo, suficiente. ¿Para qué más? Tampoco te podemos exigir mucho, ¿no? Ya que todo tu tiempo lo estás volcando a ciencias y aptitud. Buena estrategia. Entonces, mucha concentración a los detallitos aquí. Como te digo, ¿cómo se consideraría este tipo de pregunta? De aplicación. O sea, sencilla. Pero dejemos el término sencillo de lado ahorita, si no yo quiero saber cómo se hace más bien, profe. ¿Ya? Entonces, estos casos han preguntado en la admisión, te digo, ¿no? En donde la regla que aplicamos cuando, escuche, cuando nosotros tenemos un número par por pi. ¿Ya? Puede ser más menos x, a la derecha vimos no había x, pero no hay problema, si no haya x te queda 0, pues. Acá me va a quedar el menos x o más x, escucha. La regla es así, si yo tenía una razón trigonométrica y el ángulo era de esta forma, ¿no? Número par por pi. Podría haber más menos x. Si no hay esto, igual la regla funciona, así que ni te faltes, igual te va a funcionar. Porque la idea es para reducir, eliminar, ¿no? Todo el número entero de vueltas. Un número par por pi, esto ya representa de por sí un número entero de vueltas. Te escribí hace ratos 2pi, 4pi, 6pi, 8pi. Coincide con el ángulo de 0 o de 360, que es de una vuelta. Entonces la regla dice, ¿sabes qué? Para reducir esto, cancélalo. Y te va a quedar solamente esa razón trigonométrica que está acá, de más x o menos x. Pongo esto porque puede ser menos, como en este caso. Y si te sale menos x, ahí aplicas la propiedad de negativos. Recordando la propiedad de negativos, solamente en el coseno, perdón, solo en el coseno y solo en la secante, el menos se borra. Esto es lo mismo que hay al coseno de x y esto es lo mismo que secante. Es lo mismo. En las otras razones, seno, tangente, cotangente, cosecante, ¿no? Seno, tangente, la cotangente y la cosecante, las otras, el menos va a salir, como apliqué en un ejercicio en el caso del seno. ¿Ya? Profe, yo veo que acá todos son pares. Entonces, de manera práctica, pues vuela todo.
sabor. Mira, 0, 0, 0, 0. Profe, y el X queda tal cual. Profe, pero acá es menos X. Ya sabes qué vas a hacer. ¿Se lo saco, profe? Claro, el menos va a salir. Acuérdate, seno de menos X es igual a menos. ¿En qué casos el menos sale? En todos, menos en coseno y secante donde se lo come el menos, te decía. Ah, ya. Entonces, ¿cómo quedaría mi P? Mi P quedaría así. Se va y queda seno de X. Seno de X. Profe, pero acá sería seno de menos X. Sí, vamos a poner primero tal cual. Un pasito más vamos a hacer. Así quedaría. Vamos a ver cómo queda cada uno. Ajá. Profe, y si acá hubiera sido menos, igual va a salir más. Sí, porque en el coseno del menos ya tú sabes. Ah, ya, este menos va a salir y con este menos sale más, profe. Sí, este menos acá, sácalo, pero por este menos sale más. Entonces sale seno de X más seno de X, sale 2 veces seno de X, prosor, sí. Y abajo 2 coseno de X. Ajá, o sea, no se iba a cancelar el seno, profe. Si se hubiera cancelado, saldría 0, entre 2 cosenos sale 0. Así es, pero no sale 0. Queda seno sobre coseno. Y tú sabes que seno sobre coseno es tangente. Correcto. Entonces la respuesta debe ser tangente. ¿Correcto? ¿Ya? Recordando entonces esa propiedad. Pobre que te olvides. Ya. No me vayas a fallar. Sigamos. Seguimos. Este domingo. 13. Vamos por aquí. 13. Dada la siguiente identidad, seno al cubo por coseno más seno por coseno al cubo es igual a medios por seno por coseno. ¿Ya? Oye, mira, me piden el valor de A y sale en numerito. Oye, cuando sale en numerito es más chévere, ¿sabes por qué? Porque tú le das un valor al ángulo y te salía ni siquiera factorito, a ti que no te gusta factorizar. Ya. Pero, profe, este sí sale rápido por identidades, mire, profe. Si yo factorizo, ese es muy facilito, profesor. Me lo hubiera dejado para mí nomás. Bueno, ya la copié, así que tengo que seguir. Seno por coseno. Y queda justo seno al cuadrado. Uy, esta identidad todas se la saben. Todos y todas. ¿Sí? Ya. Y esto es 1. Este 2 pasa a multiplicar, por lo tanto A vale 2. Ya, pero vamos a suponer pues, que de repente tú eres recontra terco, profe. La verdad que no estudio nada de identidad, ni una identidad me he aprendido. Ni esta, ni sé nada. Pero sí sé los notables, profe. Ya te puedes salvar. Dale un valor nomás. No le vayas a dar cuadrantalo ya. Uno de los dos va a salir 0. Se va a tu incógnita. Tendrías que darle. Ahí sí puedes darle 45 si quieres. Normalazo nomás. Si le das 45 sale. ¿Sí, profe? Sí. Ah, ya. Sí te va a salir. 37 también. Cualquier ángulo por último. Pero busca que las operaciones sean cortas. Mira, pensando en 45, pero voy a hacer así en borrador. ¿No? ¿Sabes por qué pienso en 45? Porque al final esto y esto van a salir lo mismo. Seno, 1 sobre raíz de 2 al cubo. Sale 1 sobre 2 raíz de 2. Pero acá, coseno, sale raíz de 2 sobre 2. Lo pongo así a propósito, ¿no? Ah, ya, entonces se va y queda un cuarto. O sea, al final eso queda un cuarto. O sea, como yo le di 45, es como si estuvieras elevando el seno a la cuarta, en otras palabras. Y el seno a la cuarta sale un cuarto. Y como esto es lo mismo que esto, sale 2 cuartos, o sea, sale un medio. Y seno por coseno sería 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 sale un medio. Se va eso y ya sale 2. ¿No? Dándole valores a los ángulos. ¿No? Ya. Ese es como último recurso. De repente pues estás nervioso.
Todas las identidades se te olvidan. Ha habido casos pues, de alumnos que dicen, muchachos, profe, se me borró todito. También tenemos solución para los nerviosos también, no hay problema. ¿Ya? Todo lo que tenemos que hacer para que la hagas. ¿Eh? 14, ya vamos con la 14. Acá hacemos la 14, acá nomás, mira, hacemos que entre la 14 a la fuerza. 14, es otra pregunta tipo, tienes que saber cómo resolverla sí o sí. Ya está. Si tú tienes una suma o resta de seno y coseno y quieres hallar el producto, a ojo cerrado, cierra los ojos y eleva al cuadrado nomás. Ya que, puesto que, dado que, la pregunta es 8 más 9 por seno por coseno. Ajá. Entonces, si yo sé cuánto es seno por coseno, ya puedo hallar la expresión E. ¿Está bien? ¿Y cómo lo llamamos? Ya tú sabes. Elévame al cuadrado esto y te sale. Pero tienes que elevar al cuadrado los dos. Oye, a mí me pasó que me olvidé elevar al cuadrado a la derecha. Solamente pensé en elevar esto al cuadrado y no me salía. Pero tú sí no te vas a equivocar. Tú sí la vas a hacer bien, ¿ya? Esto sale 1 más 2 veces seno por coseno. Ahí aparece seno por coseno. Y esto es igual a un noveno. Despejemos entonces. Vas a restar menos 8 novenos. Seno por coseno, acá nomás chiquito. De aquí despejamos seno por coseno. ¿Qué me va a salir seno por coseno? Menos 8 novenos entre 2 sale menos 4 novenos. Menos 4 novenos. Como sale menos 4 novenos, reemplazamos aquí. Ah, entonces sería así. E igual la raíz cuadrada. 8 más 9 por menos 4 novenos. Ocho menos 4 es 4, la raíz de 4 es 2. Por eso ahí la respuesta debe ser 2 nada más. ¿Está bien? No te olvides, ¿no? Cada vez que tengas seno, más o menos coseno y quieres el producto, ya sabes, elévalo al cuadrado. Ya está. ¿Qué dice la 15? Ah, ya. La 15 más que todo para aplicar una propiedad. Tenemos que aplicar esta propiedad. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? En la 14, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, te lo repito con mucho cariño. ¿Sí? En la 14, vamos a copiar esto a la derecha para que se entienda mucho mejor. Mira, nosotros en las identidades hemos dado este dato. Aquí es igual seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces, si tú aplicas tu binomio al cuadrado, sería así, en este orden de preferencia. Aplicando binomio al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si es seno menos coseno al cuadrado, tienes que saber el binomio al cuadrado. Eso sí, ¿eh? Ahí sí ya fuimos, si no, no voy a hacer la clase de productos notables acá. Estoy seguro que no, porque sí te acuerdas los principales productos notables, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que aplicando identidad pitagórica, esta tampoco olvídate, no te vayas a olvidar esta. Profe, ¿y acá ya no se puede dar valor al ángulo? No, ya no, pues este tipo condicional. Salvo busques dos ángulos, o sea, busques un ángulo cuyo seno más coseno es un tercio, ya eso es más elaborado. Cuando no es notable, olvídate. Más bien, ahí sí vas a perder más tiempo. Entonces, aquí siempre que quieras hallar el producto, a partir de la suma o la resta, se recomienda elevar al cuadrado. Como sale 1 y sale más y menos, lo mismo, mira, por eso nosotros lo resumimos así. Cuando yo tengo un seno más o menos el coseno elevado al cuadrado, eso es igual, ¿sí? De frente, mira. 1. Si es más, más. Si es menos, menos. Ahí está, mira. Cuando es más, más. Cuando es menos, menos. 2 veces seno por coseno. Así, eso. O sea, esto es lo que yo asumí que tú ya sabes. Si no te acuerdas, te lo explico pues de nuevo. ¿Sí o no? Ah, entonces, allá, seno más coseno.
elevado al cuadrado. ¿Por eso usted lo eleva, profesor? Sí, porque la pregunta está en función de seno por coseno. Entonces tú te dices, ¿puedo hallar seno por coseno a partir de este dato? La respuesta es sí, lo acabo de recordar aquí. Ah, por eso al elevar, ¿qué puse yo de frente? Seno más coseno al cuadrado. ¿Qué puse? Oye, ¿qué puse? Acá está este caso. 1 más 2 seno. 1 más 2 seno por coseno, y esto es 1 veno. ¿Por qué sale 1 veno, profe? Porque 1/3 del cuadrado es 1 veno. Ya que 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Ahora, este 1 pasa a restar. Profe, ¿cómo se resta? Así, mira, ve. 1 noveno menos 1. Mira, el 1 lo puedes poner como 9 sobre 9, porque 9 entre 9 es 1, para homogenizar, ¿no? ¿Y cuánto es 1 menos 9? Menos 8 sobre 9. Ah, ya. Yo digo, profe, ¿de dónde saldrá menos 4? No, usted se saltea, profe. Estoy confiando en que tú sabes despejar esto. Si no, te lo explico, mira, pasé a restar. Profe, ¿y este 2? Ah, ya. Había quedado así, mira. 2 seno por coseno, te tendría que quedar menos 8 novenos luego de pasar. Profe, me dice un alumno, ¿y no sería mejor, bueno, no sé si mejor o peor, profe, ¿y no sería mejor si esto lo paso a multiplicar? También, como quieras. O sea, tú eliges el camino, lo importante es que llegues a lo correcto. Yo pasé a restar el 1, 1 menos, 1 veno menos 1 es menos 8 novenos, y este 2 le saco a mitad con él. Por eso salió menos 4 novenos. Correcto. O de repente, como te digo, mira, ¿ves? Acá te lo escribo también. Hay que explicar nomás porque, ¿para qué rayarse ya? Explicándose la vida. Mira, ya, vamos a suponer que entendiste hasta aquí, ¿no? El desarrollo. Igual un 9. Mira, también puedes hacer esto. El 9 que está dividiendo pasa a multiplicar, pero multiplica los dos. 1 por 9, 9. 2 por 9, 18. También sale así. Ahora, este 9 que está sumando pasa restando. 18 seno por coseno. Menos 8. Y este 18 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, el objetivo es que despejes correctamente. Si lo despejamos mal, ya fuimos. Ahora, los dos tienen mitad, puedo sacarle mitad. Mira, ve, llegamos a lo mismo, menos 4. Como tú quieras, yo ya más bien puse lo que salí. Y dejé que tú ya intentaras después, profe, ¿cómo sale 4? Cooperas. Y estoy entendiendo que tú sabes que esto es una incógnita y despeja la incógnita. ¿Ya? Muy bien, estoy confiando en que tú puedes despejar eso. Ya estamos en menos 4 novenos. La pregunta es 8 más 9 seno por coseno y todo eso raíz cuadrada. Como seno por coseno es menos 4 novenos, entonces lo reemplazo aquí, donde está seno por coseno. Acá está, mira, déjale una flechita. Puse nuevamente raíz cuadrada. Ahí está el 8, mira, 8, igualito este 8. Más 9, 9, ahí está. Puse paréntesis por lo negativo, ¿no? Allá, seno por coseno que salió, menos 4 novenos. Menos 4 novenos. Ahora, este 9 con ese 9 se puede simplificar, claro. Una multiplicación de un entero con una fracción, puedo simplificar, numerador con denominador, eso se va. Pero acá queda menos 4 porque más por menos es menos. ¿Cuánto es 8 menos 4? 4. Entonces me quedaría así, ¿no? La raíz de 4. Ahora, no me vengas con que más menos 2. ¿eh? La raíz de 4 sale 2 nada más. La raíz cuadrada es positiva. Ya. Por eso sale 2. Fíjate. ¿Ya? Muy bien. Ya. Profe, y para que no explique nuevo, ¿por qué no explica pasito a pasito? Pues, ya, la próxima voy a tomarlo en cuenta, ¿ya? A veces me adelanto un poquito, disculpen. No se entiende, cosa que ya. Ya, lo tomaré en cuenta. Bueno, espero que se haya entendido un poquito mejor la solución del 14. ¿Sí? Ya. Muy bien. No hay de queso, nomás de... ¿Alguien quiere que repita algo más? De repente un problema anterior que hice y no se entendió. Yo lo vuelvo a repetir si quieren. ¿No? Me avisan nomás, ¿ya? Ya está. Vamos a continuar entonces. De repente estoy explicando muy rápido. A ver, vamos a hacerlo pasito a pasito. La número 15. Me quedé en la 15. Uy, mira la 15. La 15. Pues te voy a poner la propiedad para que se entienda.
15. 15. Dice así. Cosecante menos cotangente es igual a 0,75. Ya, eso sí tienes que acordarte, eso es 3/4, pero ya no te pases tampoco. Y me están pidiendo cosecante más cotangente. Ese es... Entonces, ¿qué sería bueno recordar específicamente, no? Esta identidad. Acá te lo hago recordar. ¿Qué identidad, profesor? La pitagórica también. De esta forma la recordamos. Mira, acuérdate, o sea, esto es lo que yo debo saber, profesor. Sí, cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. No te olvides. Ya. Y a partir de ahí, usted puede afirmar lo siguiente, que la cosecante, ¿no? Más la cotangente por la cosecante, o sea, aplicando diferencia de cuadrados. O sea, de aquí para aquí aplicó diferencia de cuadrados. Dime, si la suma de la cosecante con la cotangente por la resta es 1, significa que la suma es la inversa de la resta, o la resta es la inversa de la suma. También funciona con la secante y con la tangente. Me están dando la resta de la cosecante con la cotangente, vale 3/4, o sea, me están dando este dato. Y mira lo que me piden, mira, la suma. Qué fácil, ¿verdad? Ah, ya. Voy a agrandar esto para recordar lo que les puse en teoría alguna vez. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner así. O sea. Si la cosecante más la cotangente, por ejemplo, es un valor A, les decía, entonces yo puedo decir que la cosecante menos la cotangente. Esto solamente funciona para las pitagóricas, pues, ¿no? Estas dos pitagóricas. La otra es secante y tangente. Acá es cosecante y la cotangente. La suma es la inversa de la resta. Es decir, si la suma vale A, la resta vale 1 sobre A. O sea, todo eso es, ¿no?, lo que yo conocería o debería conocer para que esta pregunta ya no se vea tan tranca. Pasar a senos y cosenos ya es muy elaborada. Vas a operar de más. Aquí ya está todo comprobado a partir de la pitagórica. Toda esta información se da en teoría y concluimos, profe, por lo tanto, acá lo jalo. Entonces simplemente bastaría decir que cosecante más cotangente es la inversa de la resta. Ahora me han dado la resta, entonces la suma es la inversa. Si la resta es 3/4, la suma es 4/3. ¿Qué tanto para hacer eso nomás, profe? Bueno, es la teoría, pues, ¿no? O sea, conociendo esa relación. Pero imagínate que no te acuerdes. Uy, ahí sí te vas a complicar, ¿no? Una pregunta de examen que venga eso, si no puedes fallarme ahí. ¿Ya? Ese es el detalle. He ahí el detalle. Vamos con la 16. 16. Dice, ¿qué dice? ¿Cuáles son las condiciones? Secante de alfa sobre tangente de alfa es igual a m. Y cosecante de alfa sobre cotangente de alfa es n. Calcule E. Esta es la pregunta. E. 1 sobre m al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado. Eso es. Bueno, sería bueno calcular m cuadrado y n cuadrado para reemplazarlo. O m y n, ¿no? Profe, puedo reemplazar ya de frente acá. Pero creo que sería mejor reducir esto ya que esto se puede reducir. A ver. De aquí. De los datos, ¿no? Eso es la pregunta. Después voy a reemplazar en la pregunta. Tú sabes que la secante es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Estoy aplicando senos y cosenos ahora sí. Y la tangente, ¿qué es la tangente? La tangente es seno sobre coseno. Justo, mira,
Y esto es igual a n. Se va el coseno. Eso quiere decir que 1 sobre seno es n. Si quieres le pones cosecante o lo reemplazas también así. Nos va a salir igual. Ah, ya. Ah, ya. Y lo mismo puedes hacer aquí. La cosecante es 1 sobre seno. Y eso, perdón. Y eso está dividido entre la cotangente, que es coseno sobre seno. Acá sí se cancelaría al hacer extremos y medios el seno. Ah, ya. Y 1 sobre coseno es n. ¿Estamos? Ya podríamos reemplazar ahí, ¿no? Ya que justo es la inversa, pues. O sea, al final yo voy a poner 1 sobre seno al cuadrado y el seno cuadrado pasa arriba. O sea, tanto para que salga 1, ¿verdad? Claro, porque 1 sobre seno, si quieres le ponemos cosecante. ¿Quién es la inversa del seno? La cosecante. ¿Quién es la inversa del coseno? Secante. Ya, vamos a reemplazar más fácil. Cosecante y secante. 1 sobre seno es cosecante. Ya. Y ahora, profesor, muy bien. Vamos a reemplazar en la siguiente columna, vamos a reemplazar, ¿veo? Con tranquilidad nomás. Vamos por aquí a la derecha. Así. Pero siempre mirando lo que salió. Ahí está. Eso es lo que sale. Entonces, quiere decir que por aquí continuamos. ¿Qué me va a salir? Me va a salir 1 sobre cosecante al cuadrado más 1 sobre n, pero n salió secante. Secante cuadrado. Y acá nuevamente aplicas, pues. ¿Quién es la inversa de la cosecante? El seno, que sale seno al cuadrado. ¿Y quién es la inversa de la secante? El coseno, sería coseno cuadrado. Ya tú sabes, ¿no? Por pitagóricas, esto es 1. Tanto para que salga 1, ¿verdad? Ya. Y esa es la solución para este ejercicio 16. Veamos el 17, pregunta de tipo condicional. ¿Ya? Para entrar a compuestos, ya mira, ¿eh? Vamos a repasar ángulos un poquito, lo principal. 1 más coseno al cuadrado, dice. Vamos a colocar por aquí. 1 más coseno, 1 más coseno cuadrado es igual a 3 veces 1 menos seno de teta. Ese es el dato. ¿Cuál es la pregunta? Me están pidiendo f de igual a seno de teta más cosecante de teta. Correcto. ¿Ya? Seno más cosecante. ¿Cómo obtener esto a partir de que hice seno y cosecante? Pero si acá tengo coseno cuadrado. Bueno, primero hay que buscar una relación siempre entre el dato y la pregunta. No te olvides eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? La cosecante, ¿sí? Es 1 sobre seno. Ah, ya. O sea, esto es 1 sobre seno y sale seno al cuadrado más 1 sobre seno. O sea, la pregunta va a ser al final seno más 1 sobre seno. Y si efectuamos la pregunta, la puedo transformar en senos y cosenos, sale seno al cuadrado más 1 sobre seno. ¿Correcto? Ya está. Y como la pregunta está en función solo de seno, lo he transformado, entonces la idea es relacionar con... Siempre con una pregunta condicional, uno tiene que relacionar el dato con la pregunta para cómo reemplazo. Entonces, viendo cómo queda, mira, si transformé mi pregunta, entonces yo voy a buscar una relación entre esto a partir de aquí, si es que puedo encontrarla. Normalmente el problema te da la información. Vamos a ver. Entonces, ¿coseno al cuadrado me interesa? No me interesa. ¿Te lo puedo cambiar? Sí. Por la pitagórica, mira.
Entonces, para buscar una relación, ¿no?, entre el seno cuadrado y el seno. Y justo acá esto saldría 3 menos 3 seno. Ahora, si te das cuenta y pasas esto aquí y el resto a la derecha, vas a concluir lo siguiente, que justo 3 veces el seno va a ser igual. Mira, esto es 2, ¿ah? Pasa aquí 1. Y esto pasa a sumar. Mira, qué suerte tienes. Seno al cuadrado de teta más 1 equivale a 3 seno a partir del dato. Y si yo reemplazo este valor, que es justo, mira, oye, mira, que es 3 seno, entonces acá se simplifica. Porque esa es la idea, ¿no? Hallar el valor numérico de esta expresión a partir de la información. Ah. Entonces, vuelvo al f y digo, ¿no? Ah, ya, entonces este f sería igual. Reemplazando. ¿Qué voy a reemplazar en vez de seno cuadrado de teta más 1? 3 seno. Esa es la jugada. Reemplazar. Y como abajo tenía el seno, sa. Entonces, ¿qué hicimos? Lo repito. La pregunta la transformé en función de seno nada más. Cosecante 1 sobre seno. Como que estoy aplicando senos y cosenos. Y así transformé mi pregunta. Para hallar la respuesta a esta pregunta, tengo que jugar con el dato, transformarlo para encontrar una expresión que relacione estos dos. Entonces, ¿qué hice con el coseno cuadrado? Lo cambié por 1 menos seno cuadrado. Esa es identidad pitagórica. ¿Qué es igual coseno cuadrado de un ángulo? 1 menos seno cuadrado. Con este 1, acá está, 1 más 1 menos seno cuadrado. Y acá sí he distribuido. 3 por 1, 3. 3 por menos seno, menos 3 seno. Y la jugadita estaba acá, mira, ve. Siempre buscando, ¿no?, esto que está acá. Y justo dices, ah, ya, mira, ve, seno al cuadrado lo tengo acá. Más 1, justo, mire, profesor, acá es 3, acá es 2, pasa a restar, más 1. Qué suerte, ¿no? Y eso es igual a 13. Ahora, de esto mismo también el alumno piensa y dice, profe, si bajo esto acá, ya tengo lo que me pide, la respuesta es 3. Y esos son los más antiguos, ¿no? Pero otra forma también es reemplazar, pues, ¿no? 3 seno, como abajo tengo seno, sa. O sea, tu objetivo es cuál es el valor numérico de esta expresión a partir de este dato. O sea, los problemas condicionales, si te puedes dar cuenta, ¿no? A ver, ¿cuántos problemas condicionales tenemos acá? 3 problemas condicionales en total. Y en los 3 problemas condicionales es simple hallar un valor numérico. Mira, acá hay otro, te lo señalo acá, ¿no? O sea, te dan un dato y quieres saber cuánto vale eso. Te dan un dato y quieres saber a qué es igual esto. Lo mismo sucedió acá. O sea, me dieron este dato. Me dieron este dato, la suma, en este caso es seno y coseno, y me piden una expresión. Y sale un valor numérico. Esos son problemas condicionales, de tipo condicional. Tú tienes que hallar un valor a partir, una expresión a partir de otro. Conociendo el valor de otro. Eso se parece mucho a problemas de productos notables que tú has visto, ¿no? Te daban la suma de los cuadrados, te pedían el producto, ¿no? Etcétera. O sea, tú elevabas al cuadrado, despejabas, etcétera, para poder encontrar la respuesta. En el caso del 18, que es una preguntita, vamos a ponerla acá arriba mejor, sobre ángulos compuestos, recordemos cómo resolver ese tipo de preguntas. De estos tipos de preguntas ha venido pues en admisión, donde tú tienes que relacionar los ángulos que aparecen en los datos con el ángulo de la pregunta. Recuerde usted que ángulos compuestos, escuche bien, ángulos compuestos no son otra cosa que suma o resta de ángulos. De tal modo que si tú quieres formar ángulos compuestos, tienes que sumar y restar ángulos, pues. Esa es la idea. Bueno, la idea general. Entonces, cuando voy a resolver esta preguntita en donde me dan estas tangentes y me piden la tangente, ¿de quién? De 2b. Entonces, lo que te van a preguntar es algo que se puede hallar, obviamente, a partir de los datos. Hay que ver, ¿no?, con cuidado, qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, siempre la idea en estos tipos de preguntas, y clásicos son los datos tangentes, ¿no? Aunque en el examen de admisión pedían cotangente, ¿no? En la pregunta similar a esta, ¿no? Cotangente. Pero tú puedes hallar la tangente y luego invertirla. No te olvides de eso. Entonces, la idea siempre es relacionar estos ángulos con él. Cuando digo relacionar, ¿no?, este ángulo es igual a la suma o la resta de ellos dos. Eso es clásico, ¿no?
Por ejemplo, este ángulo es igual o a la suma o a la resta de esos ángulos. Problemas tipo ángulos compuestos. O sea, expresar este ángulo como un ángulo compuesto, como la suma o la resta de estos dos ángulos que ves aquí. Es algo parecido a esto, mira, es como si yo te digo, la tangente de X es igual a 1/3, imagino, y la tangente de Y es igual a 2. Y yo te pregunto a ti, calcule usted la tangente de X menos Y. ¿Se podrá resolver esto? Es recontra sencillo. Aplicas tan, guan, tan, y reemplazas los valores y se acabó el problema. Así de sencillo es esa pregunta de ahí, pero previamente tienes que relacionarla. Acá es evidente, ¿no? Mira, te doy un ángulo X, te doy un ángulo Y acá te doy la resta. Eso está oculto ahí. Colocándote aquí ángulos ya de por sí compuestos y preguntándote la tangente de otro ángulo llamaremos compuesto. Entonces, el cambio de variable implica, ¿no? Que si a este ángulo yo le pongo, por ejemplo, X, o alfa, o beta, la variable que tú quieras, pero no pongas A o B, pues, ¿no? Ya, X, y acá le pongo Y, este ángulo de aquí se obtiene o de sumar ellos dos, oye, qué fácil se ve acá, ¿no? Este ángulo, profe, la resta, pues, X menos Y, ¿no? Aplico tan bueno. O sea, esa es la idea para este problema, o sea, ver este ángulo como la suma o la resta de ellos dos. Si tú sumas X más Y, o sea, A más B con A menos B, te va a salir 2A. O sea, si sumas X con Y allá arriba, te sale 2A. Pero si restas X con Y, te va a salir, es como si estuvieras restando A más B menos A menos B. Y esa operación que hagas aquí, cancélala y te sale 2B. Pero 2B es este de aquí. O sea, ese 2B es como si estuviera restando X menos Y. Ah, ese es el truquito en este tipo de preguntas, ¿no? Tú que de repente todavía no dominas esto, no captas muy bien, ¿sí? Ahí tenemos la oportunidad con este repasito en ver eso. Situaciones que te pueden preguntar tranquilamente en la admisión, ¿sí? No es necesario complicarse la vida. Oye, y ahora hago el cambio de variable. O sea, el problema se convierte en lo siguiente. Es como si el problema te dijera que la tangente de este ángulo, que ya lo cambié por X, o sea, hemos hecho cambio de variable, y la tangente de otro ángulo Y, he puesto Y, A menos B, olvídate de A menos B ya, pero nos hemos dado cuenta que este ángulo era la diferencia de ellos dos, o sea, la tangente de X menos Y en ese orden. O sea, el problema se traduce a la tangente de un ángulo, la tangente de otro ángulo, y te quiero pedir o quiero calcular la tangente de la resta. Entonces, ahí aplicas, ¿no? El famoso tan, guan, tan. Tan, guan, tan. Esa es la jugadita ahí. Y reemplazas, pues, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Cuando es menos, arriba es menos y abajo es más. Y cuando es más, arriba es más y abajo es menos. Entonces ya puedo hallar lo que me están pidiendo. Oye, este tangente X menos Y es lo mismo que si tangente 2B, que era la pregunta. Solamente que yo le he hecho cambio de variable nada más. Hallar la tangente X menos Y es como hallar la tangente 2B, en otras palabras. Entonces, tangente de X es 2/3, menos tangente de Y, que es 1/5, sobre 1 más 2/3 por 1/5. Ya está. ¿Qué sería acá? 10 menos 3, 7. 15 más 2, 17. Bueno, la respuesta final tiene que ser 7 sobre 17. 7 sobre 17. ¿Ya? Es el caso del ejercicio, por ejemplo, número 18. 19. Esa es una pregunta típica también de ángulos compuestos, ¿no? Vamos a colocar aquí cómo trabajamos esta preguntita. Voy a resaltar esto así. Son casos frecuentes que se dan en ángulos compuestos. Recordemos cómo podemos resolver esto. Hay distintos caminos, ¿no? Hay varios. He visto alumnos que
trabajan con la tangente de 60, recuerdo yo, ¿no? Profe, me decían así los alumnos, profe, yo la raíz de 3 lo cambio por tangente de 60 y me sale. Excelente. Yo he llevado este tipo de solución por este camino, que es similar, ¿no? Entendiendo que aquí lo que aparecen son los catetos del notable de 30 y 60. Y acá son los catetos del notable de 37 y 53. Entonces la jugadita está en simplemente hacer el siguiente artificio, ¿no? Son 2 pasos y la respuesta prácticamente. De que van a aparecer ángulos notables, van a aparecer definitivamente, ¿no? Ya. Pues podemos hacer así. La solución. Primer paso. Lo que haremos es precisamente multiplicar por la hipotenusa del notable de 30 y 60, que es 2. Y dividirlo para formar senos y cosenos. El objetivo siempre es formar aquí, o bueno, el camino que yo voy a explicar es el seco con sopa, o sea, sencos, cosenos, seno. Puedes formar senos o cosenos también, ¿eh? No hay problema, igual te va a salir. Yo me voy por los senos de preferencia. Es decir, voy a multiplicar por 2 y voy a dividir entre 2 a la expresión. Ahora, al momento de dividir, a propósito, vamos a ese 2 que voy a dividir, ponerlo a propósito así. La intención es acá poner un seno y el coseno de un mismo ángulo, y ese ángulo va a ser notable. Similar se hace aquí en el denominador. Como veo 3 y 4, entonces quiero formar seco con sopa, entonces tendría que aparecer un seno, pero el seno tendría que ser 3/5 y acá el coseno 4/5. Como 5 es la hipotenusa, hacemos la misma jugada. Y el alumno que tiene experiencia dice, profe, para mí que va a salir 2/5. Es lo más probable. Es lo más probable, ¿no? Veamos si es cierto, ¿no? Ajá. 3 por coseno de 33 más 4 por seno de 33. Y aquí hacemos la división, ¿no? Entre 5. Para que no cambie el valor de la expresión. Cambiamos la forma más no el valor. Ahora, voy a aprovechar estos espacios chiquitos. Este medio para hacer ya el último paso. Este medio no es otra cosa que el seno de 30, ya que quiero formar, mira, sen cos más coseno. Y esto de aquí sería el coseno de 30. Para que sea seno de 30 por coseno de 40 más coseno de 30 por seno de 40. Eso es el seno de la suma, o sea, seno de 70, porque se sumaría 30 más 40. Ahí estoy aplicando el sen cos coseno. Y obviamente aquí 3/5, si quiero formar seco con sopa, es decir, sen cos coseno, este 3/5 sería el seno de 37. Y este 4/5 obviamente sería el coseno de 37. Para que tenga la forma del ángulo compuesto. Ahí está el sen cos coseno. Eso me están pidiendo. ¿Está bien? Ya. Ya para terminar, aquí simplemente formamos el ángulo compuesto, el seco con sopa. Bueno, al final va a quedar así, ¿no? 2 veces sen cos más cosen es el seno de la suma, pero justo sale seno de 30 más 40, 70. Pero no es casualidad bajito que haya salido acá 5, el 5 que quedó afuera, por sen cos más cosen es el seno de la suma, y la suma de todos es 70. Seno de 70. Ya, esa es la jugadita. Se cancela el seno de 70 y quedaría simplemente 2/5. ¿No? Ya. Y eso sería la solución para este caso. 2/5 sería la respuesta, ¿ya? 2/5.
Vamos con la número 20, pero en la siguiente carita. Profe, ¿y usted cómo sabe por cuánto hay que multiplicar y después dividir? Ah, repito, ¿no? Este 1 y este raíz de 3 son los catetos son casos, ¿no? Frecuentes aquí en compuestos. 1 raíz de 3, 3, 4, el otro es que sea 1 y 1, catetos del 45, en este caso es de 30 y 60. O juegas con 30 o juegas con 60. También pudiste haber puesto coseno de 60 y acá seno de 60. Pero formabas cos, cosen, sen, y ahí vas por coseno. Yo me he concentrado en sen, cos más cosen. Eso sale el seno de la suma. Sen, cos más coseno. ¿De dónde sale este seno, profesor? Es que al dividir entre 5 formo 3/5, y 3/5 es seno de un ángulo notable, seno de 37, y el 4/5 es su coseno. Eso es lo que hay que observar, ¿no? Profe, ¿y estos son los casos que más se ven? Sí, 3, 4, 4, 3. Siempre que veas 3, 4 por el seno y coseno de un mismo ángulo, en ángulos compuestos, al toque por 5 entre 5 y ya mentalmente formas tu seco con soplo. Nada más. Y si ves 1 y raíz de 3 o raíz de 3 y 1, igualito es. Por 2 entre 2 y ya formas sen cos cosen o cos cosen sen, como quieras. Y ahí te sale ya el ángulo. Lo transformamos a un arco simple ahí al final. Por compuestos, ¿no? Ya que se pueden sumar los angulitos. A ver, dame un segundito. Rapidito tomaremos foto por aquí. Vamos a hacer un par más y nos vamos, ¿ya? Vamos a hacer ese ejercicio 20. Una pregunta tipo también examen. Con gráfica ha venido para aplicar ángulos compuestos también. ¿En dónde es la pregunta si se podrían dar valores? ¿Me aclaran en qué ejercicio? Para poder explicar si se puede dar valores. Ahí estaba leyendo la pregunta. Si la pregunta iba por el ejercicio número, de repente, 16, en el 16 sí puedes darle valor al ángulo, ¿no? Tratando de yo absolver esa duda, ¿no? Ya que no me ponen en qué pregunta me están haciendo, ¿no? Y leo cada cierto número de ejercicios, entonces yo quiero responderte bien, pero si me ayudas en qué pregunta, pero me imagino si la pregunta va por la 16, en todo ejercicio es simplificación, cuando tú vas a reducir, podrías darle un valor al ángulo. En problemas condicionales, donde te dan una condición, no. Más bien tú tendrías que descubrir qué ángulo es el que cumple la condición. Tendrías que buscar eso. Es como si resolvieras una ecuación. Solo en el caso que salgan notables podríamos hacer uso de ello. Pero si no es un ángulo conocido, es por las puras. Por ejemplo, en esta pregunta que estoy borrando, no le voy a dar un valor al ángulo. O tendría que buscar un ángulo cuya resta me salga 3/4. Eso tendría que buscar. ¿Ya?
Bueno. Voy a terminar con este ejercicio número 20 rapidito, ¿ya? 20, 20, 20, 20, 20, 20. Un ratito. Ya. En la siguiente figura, ABCD es un cuadrado, dice. ABCD es un cuadrado. Y me dicen además que AD es 2 veces de E. Ah, ya. No que se note. Y se ha trazado esta línea. Y la pregunta es por este ángulo, llamamos teta. ¿Qué me están pidiendo? La tangente de teta. Entonces, me dicen que esto de aquí es el doble de él. O sea, si esto le pongo A, esto sería 2A. Y como es un cuadrado, todo esto es 2A. Acuérdate, ¿no? Ya que es un cuadrado. Y me piden hallar la tangente de teta. Por lo general, siempre yo les recomiendo despejar teta, ¿no? En la figura. Por ejemplo, el alumno puede poner aquí un alfa y decir que la tangente teta más alfa es 2, y ahí simplemente aplicar tan cuando y despejar la tangente teta, lo cual es correcto. Yo generalmente les digo, a este ángulo pone una variable también, beta, por ejemplo, y decimos aquí de la figura, ¿no? De la figura. Insisto, no está mal si lo ves más fácil colocando un alfa y decir que la tangente de toda esta suma. Pero siempre el objetivo en este procedimiento que hago es despejar la incógnita. Es decir, de la figura yo puedo decir que beta es teta más alfa. Es decir, teta es beta menos alfa. O sea, siempre despejo mi incógnita. Siempre la despejo ahí. Y para yo hallar la tangente de, ¿no? La tangente de teta, entonces es como si yo calculara la tangente. Y aquí aparece el ángulo compuesto también, ¿no? Este beta menos alfa. O sea, lo que calcule va a ser mi respuesta ya. Ya no tengo que estar resolviendo una ecuación, sino operar acá nada más. Y ahora el detalle es que debes conocer la tangente de beta, ¿no? Que era alfa más teta, como se ve aquí. Y eso lo obtienes en los triángulos rectángulos. Sería 2A sobre A sale 2. ¿Y cómo hallaría la tangente de alfa? La tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería de la figura, también deducimos que la tangente alfa es 2/3. La tangente de teta, entonces ahí es donde reemplazamos, ¿no? Ya que voy a aplicar el tan guan tan también aquí. O sea, reemplazamos. Tangente de beta, 2 menos 2/3 sobre 1 más 2 por 2/3. Y así descubrimos la tangente de teta. Entonces saldría aquí 4 séptimos, ¿no? Y eso sería la respuesta a la preguntita. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entonces llegaremos el día de hoy, muchachos. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Gracias. Hasta la próxima. ¿Ya? Chao. Nos vemos, Nayeli. Chao, Sandy. Nos vemos. Cuídate. Chao.
Listo, chicos. Gracias. Hasta luego, profesor.